La caza de brujas. Al escuchar estas palabras, nuestra mente evoca imágenes de cuentos de hadas y películas de terror. Imaginamos mujeres con sombreros puntiagudos volando en escobas, calderos burbujeantes llenos de pociones extrañas y maldiciones lanzadas con un conjuro. Pero la realidad de la caza de brujas en el siglo XVI es mucho más aterradora, precisamente porque no se trata de ficción, sino de una historia real de miedo, paranoia y crueldad. La verdad es que la caza de brujas no se parecía en nada a las historias fantásticas que a menudo se cuentan. No se trataba de poderes mágicos reales, sino de la fragilidad de la mente humana cuando se enfrenta al miedo y la incertidumbre. Esta es la historia de cómo la sospecha se convirtió en acusación, cómo la acusación se convirtió en tortura y cómo la tortura llevó a confesiones falsas y a la muerte de miles de personas inocentes. Para comprender la verdadera historia de la caza de brujas, debemos viajar en el tiempo al siglo XVI, una época muy diferente a la nuestra. Era un mundo donde la religión dominaba la vida cotidiana, donde la ciencia aún estaba en su infancia y donde la gente buscaba explicaciones sobrenaturales para los eventos inexplicables. Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir es una historia más aterradora que cualquier ficción. En el siglo XVI, la ignorancia y la superstición eran rampantes. La gente vivía en un mundo donde la enfermedad, la muerte y los desastres naturales eran comunes y a menudo inexplicables. Las plagas y enfermedades devastaban comunidades enteras, y sin una comprensión científica de las causas, la gente buscaba chivos expiatorios. Las mujeres, especialmente aquellas que eran solitarias, ancianas o que se desviaban de las normas sociales, se convirtieron en objetivos fáciles. La histeria colectiva se apoderó de las comunidades y las acusaciones de brujería se propagaron como un incendio forestal. Los juicios por brujería eran a menudo espectáculos públicos, donde la gente se reunía para ver el drama unfold. Las acusadas eran sometidas a torturas horribles para extraer confesiones. Los métodos incluían el estiramiento, el aplastamiento y la inmersión en agua. Bajo tal sufrimiento, muchas mujeres confesaban crímenes que no habían cometido, simplemente para poner fin a su agonía. Las confesiones eran seguidas rápidamente por ejecuciones, a menudo en la hoguera, y las multitudes se reunían para presenciar estas muertes. La paranoia y el miedo se extendieron, y nadie estaba a salvo de ser acusado. La caza de brujas se convirtió en una herramienta de control social y represión. Los líderes religiosos y políticos utilizaron la caza de brujas para consolidar su poder, manipulando el miedo de la gente para sus propios fines. La vida en el siglo XVI estaba marcada por la incertidumbre y el miedo, y la caza de brujas fue una manifestación de esa inseguridad. Hoy, al mirar hacia atrás, podemos ver la caza de brujas como un trágico error, una lección sobre los peligros de la ignorancia y la superstición. Es crucial que recordemos esta historia, no solo como un capítulo oscuro del pasado, sino como una advertencia para el futuro. La caza de brujas nos enseña sobre la importancia del conocimiento, la empatía y la justicia. Nos recuerda que debemos cuestionar nuestras creencias y no dejarnos llevar por el miedo y la paranoia. Al aprender de los errores del pasado podemos construir un futuro más justo y compasivo, donde la ignorancia y la superstición no tengan cabida. Así que, mientras exploramos la verdad detrás de los mitos, recordemos siempre la importancia de la verdad, la justicia y la humanidad. Porque solo al enfrentar la verdad podemos evitar repetir los errores del pasado y avanzar hacia un futuro mejor. La caza de brujas es una lección eterna, una advertencia sobre los peligros de la ignorancia y el miedo. Aprendamos de ella y sigamos adelante con sabiduría y compasión. Imagínense un mundo sin electricidad, sin internet, sin los dispositivos que hoy consideramos esenciales para nuestra vida diaria. Un mundo donde la luz eléctrica no existía y la oscuridad de la noche solo podía ser iluminada por velas o lámparas de aceite. Sin los avances médicos que hoy damos por sentado, las enfermedades eran una amenaza constante. Las prácticas médicas eran rudimentarias y a menudo ineficaces, basadas más en supersticiones que en ciencia. En el siglo XVI, la vida era dura y a menudo corta. La mayoría de la población vivía en zonas rurales, trabajando la tierra de sol a sol. La gente vivía con el temor constante a las enfermedades, la hambruna y la guerra. Las condiciones de vida eran precarias y la esperanza de vida era mucho menor que la actual. Las cosechas podían fallar, llevando a la hambruna y la desnutrición.
Las plagas, como la peste bubónica, podían arrasar ciudades enteras, dejando a su paso muerte y desolación. Además, las guerras religiosas dividían a las naciones, enfrentando a vecinos y familiares en sangrientos conflictos. En este mundo de incertidumbre, la religión ofrecía un sentido de orden y seguridad. La Iglesia era una institución poderosa que influía en todos los aspectos de la vida cotidiana. Las ceremonias religiosas y los rituales eran una parte fundamental de la vida comunitaria. La gente creía que su destino estaba en manos de Dios y que las fuerzas sobrenaturales, tanto buenas como malas, influían en sus vidas. Las oraciones y los rituales eran vistos como formas de protegerse de los males y atraer la buena fortuna. En este contexto, la idea de la brujería, de personas que hacían pactos con el diablo para obtener poderes malignos, no parecía tan descabellada. La creencia en lo sobrenatural era común y cualquier desgracia podía ser atribuida a la intervención de fuerzas oscuras. La Reforma Protestante, que comenzó en 1517, también contribuyó a la paranoia de las brujas. Martín Lutero y otros reformadores desafiaron la autoridad de la Iglesia Católica, provocando una serie de cambios y conflictos que sacudieron a Europa. La Iglesia Católica y los nuevos movimientos protestantes competían por el poder y la influencia, y cada uno acusaba al otro de herejía y brujería. Las tensiones religiosas se intensificaron y la caza de brujas se convirtió en una herramienta para eliminar a los enemigos y consolidar el poder. En este clima de sospecha y miedo, era fácil para la gente creer que el diablo estaba trabajando a través de brujas para socorrer a sus enemigos. Los juicios por brujería se multiplicaron y muchas personas inocentes fueron acusadas, torturadas y ejecutadas. La histeria colectiva llevó a una época oscura de persecuciones y violencia, donde la superstición y el miedo gobernaban las mentes de las personas. En un mundo donde la gente creía que la magia podía influir en el destino, cualquier evento negativo podía ser atribuido a la brujería. Una cosecha fallida, que para nosotros hoy podría ser simplemente el resultado de malas condiciones climáticas o plagas, en aquel entonces se veía como un signo de intervención sobrenatural. La gente vivía en un constante estado de alerta, siempre buscando una explicación para los infortunios que les aquejaban. La muerte repentina de un niño, que hoy podríamos entender como una enfermedad no diagnosticada o un accidente trágico, se interpretaba como un acto de maldad deliberada. Una enfermedad inexplicable que en la actualidad podríamos atribuir a virus o bacterias desconocidas, era vista como una maldición lanzada por una bruja. Todo esto podía ser interpretado como la obra de una bruja. Las mujeres, en particular, eran las más vulnerables a estas acusaciones. En una sociedad dominada por hombres, cualquier mujer que se destacara por su conocimiento, independencia o simplemente por ser diferente, podía ser vista con sospecha. El miedo se extendía como la pólvora, alimentando la sospecha entre vecinos. La paranoia se apoderaba de las comunidades y la confianza se erosionaba rápidamente. Nadie estaba a salvo de ser acusado y todos vivían con el temor constante de ser el próximo objetivo. Cualquiera podía ser acusado de brujería. Una mujer solitaria que vivía en los márgenes de la sociedad, una curandera que utilizaba remedios naturales para sanar a los enfermos, o incluso alguien que simplemente tenía una apariencia o comportamiento inusual. Una persona con una discapacidad física que hoy entendemos como una condición médica era vista como alguien marcado por el diablo. La ignorancia y el miedo a lo desconocido alimentaban estas creencias. Cualquiera que se desviara de la norma social era vulnerable. Los no conformistas, aquellos que no seguían las reglas estrictas de la sociedad, eran vistos con desconfianza y fácilmente podían convertirse en chivos expiatorios. Las acusaciones a menudo surgían de rencillas personales, disputas por tierras que se habían prolongado durante años o conflictos familiares que se intensificaban con el tiempo, o simplemente del deseo de venganza. En una época donde la justicia era difícil de alcanzar, acusar a alguien de brujería se convertía en una forma de resolver disputas y ajustar cuentas. Una vez que la semilla de la sospecha se plantaba, crecía rápidamente. La gente comenzaba a ver señales de brujería en todas partes y la histeria colectiva se apoderaba de la comunidad. Los rumores y las habladurías se extendían por la aldea, distorsionando la verdad y convirtiendo a personas inocentes en monstruos.
Las historias se contaban y recontaban, cada vez con más detalles macabros y exagerados. Los acusadores, a menudo motivados por el miedo o el interés propio, añadían detalles a sus historias, exagerando las supuestas fechorías de la acusada. Cada nuevo testimonio hacía que la historia fuera más creíble y aterradora. En poco tiempo, la presunción de inocencia se desvanecía y la acusada se encontraba atrapada en una red de miedo y superstición de la que era casi imposible escapar. La comunidad, cegada por el pánico, se volvía implacable y la justicia se convertía en una mera formalidad antes de la inevitable condena. Los juicios por brujería eran espectáculos públicos donde la acusada era sometida a interrogatorios brutales y pruebas absurdas. La tortura era común, y las confesiones obtenidas bajo coacción se consideraban pruebas irrefutables de culpabilidad. Las ejecuciones, a menudo llevadas a cabo en plazas públicas, servían como advertencia para otros. La quema en la hoguera, el ahorcamiento o el ahogamiento eran métodos comunes para deshacerse de las supuestas brujas. La multitud, en su mayoría aterrorizada y manipulada, asistía a estos eventos con una mezcla de horror y alivio, creyendo que con cada ejecución su comunidad estaba un poco más segura. Sin embargo, la paz que seguía a estas ejecuciones era efímera. Pronto, nuevos problemas surgían, y el ciclo de acusaciones y violencia comenzaba de nuevo. La caza de brujas se convertía en una espiral interminable de miedo y muerte, dejando cicatrices profundas en las comunidades que nunca se borrarían por completo. Hoy, al mirar hacia atrás, podemos ver la caza de brujas como un trágico ejemplo de lo que sucede cuando el miedo y la ignorancia se combinan. Nos recuerda la importancia de la razón, la justicia y la compasión en nuestras sociedades. Aunque hemos avanzado mucho desde aquellos tiempos oscuros, la historia de las brujas nos advierte sobre los peligros de permitir que el miedo gobierne nuestras acciones y decisiones.